internodales. Dijo algo. ¿Otra vez? ¿Sí me escuchan? ¿Se escucha? Okay. De ahí siguen las vías interatriales o internodales, que precisamente van entre lo que es el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Estas bandas interatriales van a ser anterior, media y posterior. Después de ahí siguen unas fibras llamadas transicionales, que van a estar un poquito encargadas de lo que viene siendo el retraso y el intervalo PR, que se puede reflejar en el electrocardiograma. Después sigue el nódulo auriculoventricular, después la porción penetrante del haz auriculoventricular, o más comúnmente conocido como haz de His, y finalmente las fibras de Purkinje, que van a llegar hasta el epicardio, pues para llevar a cabo la excitación y posteriormente la contracción del corazón. Dale aquí lo podemos ver más esquemáticamente. Como ya les comenté, aquí está el nodo sinoauricular, que se ubica justo en la parte inferior inferior de la vena cava, pero ante lo superior de lo que viene siendo la aurícula derecha. De ahí se van a formar las tres vías internodales, que van a llegar a lo que viene siendo el nodo auriculoventricular, para finalmente llegar hasta las fibras de Purkinje. Como ya les comenté, el nodo sinoauricular el nódulo sinoauricular tiene una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto. Cuando este nodo se daña, el siguiente nodo va como que a adoptar la función o el trabajo del primero y va a latir de 40 a 60 veces por minuto, porque tiene una frecuencia cardíaca más baja que el nodo sinusal. Y finalmente están las fibras de Purkinje, que estas sí van a latir todavía más lento, de 30 a 40 veces por minuto. Pues aquí se puede ver más esquemáticamente en qué consisten estas fibras internodales y las famosas fibras transicionales de las que les hablé, para finalmente llegar al nodo auriculoventricular. Ahorita vamos a hablar de los tiempos de retraso y de conducción. Bueno, aquí se puede ver como que más fácil cómo se va transmitiendo pues la energía y los retrasos que hay. Todo esto desde lo que viene siendo el nodo hasta el otro nodo, solo se lleva a cabo en 0.03 segundos, realmente es muy poquito tiempo, o sea, es súper rápido, pero ya que llega al haz antes de llegar a lo que viene siendo el haz de His y el nodo auriculoventricular, pues entre estos dos, el retraso es mayor, porque recordemos que las aurículas se tienen que contraer antes que los ventrículos para permitir el llenado de la sangre en el corazón de los ventrículos. Entonces, aquí se hace un retraso de 0.09 segundos. Después de ahí tenemos que se recorre a 0.04 segundos. Y de lo que viene siendo la rama derecha de las de His a las fibras de Purkinje es 0.03 segundos. El retraso auriculoventricular, que en el electrocardiograma se refleja como el intervalo PR, va a ser de 0.13 segundos. Pero en total, o sea, si sumamos todos los tiempos y aparte de las fibras de Purkinje, el tiempo que llega hasta el epicardio, que son 0.03 segundos, van a ser 0.21 segundos para que alcance el epicardio. Y bueno, ¿qué viene siendo la excitabilidad o automatismo? Ya que vimos cómo se propaga el impulso y las partes anatómicas encargadas, pues viene siendo la habilidad del corazón para poderse contraer espontáneamente e iniciar una respuesta, un potencial de acción en respuesta a una corriente despolarizante interna. Todo inicia en el nodo sinoauricular o sinusal. Y bueno, algunos conceptos importantes que tienen que como que tener bien identificados para poder seguir leyendo otros temas de fisio son los periodos refractarios. Entonces, un periodo refractario es la forma en que se va a reflejar el cambio de los potenciales de acción, del automatismo en un potencial de acción. Ahorita vamos a ver que hay dos potenciales de acción en el corazón, el nodal, que es el que nos interesa en esta parte de la asesoría, y el no nodal, que viene siendo pues el de contracción de la célula miocárdica. Recordemos que las células del nodo sinauricular también vienen siendo células miocárdicas, pero están modificadas, son especializadas porque tienen muchos menos fibras musculares
pero tienen más uniones gap para poder transmitir la corriente. Entonces vamos a empezar con el periodo refractario absoluto. El periodo refractario absoluto viene siendo la parte, o sea, la parte del potencial de acción donde ningún otro potencial de acción puede ser iniciado. Después está el periodo refractario efectivo, que es un poquito más largo que el absoluto. Si se fijan, este es el absoluto y este es el efectivo. Y en términos prácticos tampoco se puede iniciar otro potencial de acción. Realmente es hasta el periodo refractario relativo, donde si hay suficientemente energía o corriente adicional, se puede producir otro, pero generalmente es en situaciones anormales, pues. ¿Y qué otra cosa? Ok, y ya. Pues en lo más recordado ahorita lo de los umbrales, pero es hasta la siguiente diapositiva, sí. Okay. Entonces aquí tenemos las diferencias entre el potencial de acción nodal y el potencial de acción no nodal. Yo les puse como que pues a mí me sirve, no sé si les sirve a ustedes, como esta mnemotecnia para que no se les olviden pues las partes del potencial de acción. El nodal va a ser 403 y el no nodal va a ser 401, que hace referencia a los números que pusieron en las fases que les asignaron a cada fase, ¿no? Entonces recordar que el potencial de acción nodal, como va a ser una célula más excitable, por así decirlo, va a tener un potencial de membrana en reposo mucho mayor, o sea, más quito el cero, pues va a ser de menos 55 a menos 60 milivoltios, mientras que el potencial de acción de reposo de una célula no nodal va a ser un poquito menor, o sea, va a ser más negativo, va a ser de menos 85 a menos 90 milivoltios. Entonces, empezando con el potencial de acción nodal, recuerden 403 y no nodal 401. Entonces, el 403, pues fase 4 es cuando va a aumentar las cargas positivas. Recordemos que lo que queremos hacer es despolarizar a la célula para que transmita una energía. Entonces, va a empezar con lo que viene siendo la entrada de cationes positivos. Ahí en el libro ahí ya depende del libro que manejen, ¿no? En el borón viene muy específico como que cuáles son los canales, pero en realidad el punto es que recuerden que entran cationes positivos, cargas positivas, sodio, potasio y calcio. Después de ahí vienen la fase 0, que es cuando se va a elevar todavía más la corriente. Acá estamos en esto. Va a dar súper rápido y va a ser por la entrada de calcio. Y finalmente va a ser la fase descendente, que va a ser por la salida de potasio. Aquí esta es otra como mnemotecnia, no sé si les sirva, de, por ejemplo, calcio, de climb, porque va hacia arriba la corriente, ¿no? Y luego potasio, plummet, porque pues va hacia abajo. Y bueno, ahorita vamos a repasar el otro potencial de acción. Ok, eso fue en cuanto al potencial de acción nodal. Ahí revisan ya específicamente cuáles son los nombres de los canales, pues eso es nomás que se lo aprendan, ¿no? Pero en cuanto al potencial de acción no nodal o el miocárdico propiamente, que es el del músculo cardíaco, pues va a tener un potencial de reposo de menos 85 a menos 90 milivoltios. Y este va a ser 401. Vamos a empezar con la fase 4. Aquí, si se fijan, la fase 4 es esta, que viene siendo el ascenso lento en el nodal, y la fase rápida viene siendo la fase 0. Y acá en el miocito, la fase 4 va a ser cuando está completamente pues horizontal. O sea, aquí si se fijan, la fase 4 siempre tiene una ligera elevación, y en la del miocito va a estar completamente horizontal. Entonces empezamos con la fase 4, que es cuando precisamente el potencial de membrana es de reposo, o sea, no hay actividad, y es porque están abiertas las corrientes de potasio, los canales de potasio. Después de ahí siguen los canales rápidos de sodio, que pues aquí también lo pueden recordar con Summit. Y luego ya fase 1 sigue el potasio, porque aquí se van a abrir los de potasio, pero va a seguir entrando corriente de sodio. Y ya después va a haber una fase como en la que se van a equilibrar lo que viene siendo la salida de potasio y la entrada de calcio. Pero ya en la última fase, que es la fase 3, que es hacia abajo, el potasio va a ganar porque se van a cerrar los de calcio. Ahora,
El cuerpo humano pues va a tener como maneras de controlar nuestra frecuencia cardíaca, que es junto con el intervalo PR, las maneras en que clínicamente podemos evaluar el automatismo del corazón. Entonces, clínicamente, pero bueno, con paraclínicos. Y bueno, y signo vital, lo que es la frecuencia cardíaca. Entonces, y en un electrocardiograma. Entonces, esa es la manera en que podemos evaluar la excitabilidad del corazón. ¿En qué casos se puede dañar la excitabilidad del corazón? En casos donde haya isquemia, por ejemplo, que no le llegue suficiente oxígeno al corazón, entonces que estas células se dañen y no puedan transmitir propiamente los impulsos. Entonces, aquí realmente, o sea, para cuando sigan avanzando en las demás materias, lo importante es que sepan cómo se controla el automatismo del corazón. Tenemos el sistema parasimpático y el sistema simpático. El sistema parasimpático va a ejercer su acción a través de los receptores M2 muscarínicos, que van a usar acetilcolina como neurotransmisor. Y recordemos que M2 son GI y GO, que ahí revisan exactamente a qué se refiere, pero el caso es que van a tener un efecto inhibitorio de la generación de AMP cíclico. Y entonces lo que va a hacer el sistema parasimpático es que va a tener un efecto cronotrópico y dromotrópico negativo en el corazón. ¿A qué nos referimos con cronotrópico? ¿Alguien sabe? A ver, de los que están en la asesoría en línea o aquí. César sabe, a ver César. Cronotrópico, 3, 2, 1. ¿Nadie? Que lleva un mismo tiempo entre estimulación y estimulación, entre excitación y excitación. Ah, ok. Bueno, el cronotrópico, o sea, cuando hablamos de cronotrópico es el efecto que se tiene sobre la frecuencia cardíaca, ¿ok? O sea, o sea, en la célula, en el miocito, o sea, habla como, o sea, el efecto del sistema parasimpático, lo que sea, cómo se va a reflejar en la frecuencia cardíaca, si causa bradicardia o si causa taquicardia. Hidromotrópico habla de la velocidad de conducción, lo cual se va a reflejar en el intervalo PR, ¿sí? Bien, entonces vamos a continuar. Y por su parte, el sistema simpático lo que va a hacer es lo contrario, va a generar AMP cíclico y va a ser a través del receptor B1, que es un receptor tipo GS, pero aquí el neurotransmisor cambia, no es acetilcolina, es norepinefrina y lo que va a hacer el simpático es lo contrario, va a tener un efecto cronotrópico y dromotrópico positivo, es decir, va a aumentar tanto la frecuencia como la velocidad de conducción. Y pues estas son las referencias. La verdad les recomiendo mucho Guyton y Constanzo para estudiar. A mí el Boron se me hacía muy difícil, pero no sé si sea el caso de todos. Y ya. Sería todo, les voy a hacer unas preguntas. Va a haber premio para que... Una hoja, ¿no? No, una tarjeta de correo. Un bono de la Biblia. Les voy a poner las respuestas y la pregunta. Ah, pero no pueden leer el número. Ah, bueno, entonces lo voy a hacer todo. Que alguien les escriba ahí en el chat cuáles son las opciones. Ah, pues sí. Ok. Las opciones las van a escribir en el chat. Ah, acá está. ¿Alguien se quiere meter? Habla. Las opciones de las preguntas las van a poner en el chat y la pregunta la voy a decir yo por audio. Las son estas. Incremento en la frecuencia cardíaca. La pregunta necesita las respuestas. Dice, de las siguientes cambios o agentes, ¿cuál tiene un efecto ionotrópico positivo en el corazón, excepto?
Muy bien. ¿Quiénes llamas? Respondieron súper rápido. ¿Quiénes llamas Rodríguez Alejandra? ¿Estás aquí o estás en línea? En las dos. Puedes pasar aula magna por tu chocolate. Puedes pasar. Tiene 5 minutos. Se lo comerá. Se lo va a comer. No. Ahorita. Ok, la otra pregunta es, una decaída abrupta o aguda de la presión arterial provoca ¿cuál de los siguientes cambios compensatorios? De la presión arterial. Le voy a repetir la pregunta. Una caída rápida de la presión arterial provoca ¿cuál de los siguientes cambios? De verdad, la respuesta. Ah, a ver, ¿tú quieres participar? Mariana, puedes mover aquí. Ay, ahí sí. Ahí no. Disminución de la presión. Ajá. Disminución de la frecuencia. ¿Cuál dijiste, perdón? Ajá, muy bien. ¿Chocolate o chicle? Como David, ¿no? Empezar a preguntar. Ok, ya sería todo de mi parte. Vamos a continuar con la conducción. Ajá. Del ¿Quieres corazón. chocolate o chicle? ¿Se escucha? ¿Sí? Ahora vamos a ir con la conducción. ¿Se escucha bien? ¿Quién tiene el volumen? ¿Tú lo tienes, verdad? Mario, ¿se escucha bien? Estaba apagado. Hola, hola, hola. Sí, ok. Vamos a ir con la conducción. ¿Le pueden dar pantalla completa? Ok, pues como ya sabemos, el corazón tiene dos tipos de células contráctiles. Unas son las nerviosas de las que habla nuestra compañera Mariana y otras son las células que generan únicamente la contracción. Entonces vamos a empezar hablando poquitas cositas de lo que ya mencionó Mariana para entender lo que yo voy a hablar, pero más que nada nos vamos a basar en la importancia de las células cardíacas, la importancia que tienen diferente a otros tipos de células musculares del cuerpo, que va a ser gracias a unas células que van a generar una comunicación especial de la cual vamos a hablar. También los factores que determinan la velocidad de la conducción que mencionó la compañera Mariana. Y por último, de este tema son los vectores de despolarización y repolarización cardíaca, pero eso lo vamos a juntar junto con la siguiente esta o la segunda que sigue de electrocardiograma y también ver los vectores. Entonces ahorita nada más vamos a centrarnos en las primeras dos. Ok, pues hablando de las células cardíacas, alguien que me diga qué recuerda de segundo semestre de histología,
que tienen diferente las células del corazón a células, por ejemplo, del cuádriceps. Dime. Ok, sí, es eso. Y me puedes decir qué es lo que las hace que estén súper juntas. ¿Hay algo en especial en la unión que sea diferente? No. Ya viste la expo. Alguien, aunque no me diga qué es o el nombre, que me diga qué cree que es. Proteínas de unión. ¿Qué es esto? Ay, proteínas de unión. Muy bien. Entonces, dime, ¿tú cómo tienes? Rafael, dime, ¿qué es una sinapsis química? No sé si te la dejo. Ok, te voy a poner un poquito. Pues, creo que es la liberación de neurotransmisores y Muy la bien. vía sináptica. Ok, ajá, la liberación de neurotransmisores en una membrana presináptica junto seguida de una postsináptica, eso se le conoce como sinapsis química. Entonces, en las células musculares, con lo que dijo nuestro compañero que ya se ganó un chicle, ¿cuál es su nombre? ¿Eric? José. Ah, ok. José y Rafael es exactamente lo que vamos a hablar del otro tipo de sinapsis. ¿Alguien sabe qué otro tipo de sinapsis es el que menciona las dos cosas que dijeron nuestros compañeros? Que no es sinapsis química. Hay otro tipo de sinapsis que menciona las dos cosas que dijeron sus compañeros. Eléctrica. Entonces, esta cualidad es la que hace que las células cardíacas, musculares, generen un flujo de electricidad que es continua. Nuestro borón dice que esta continuidad eléctrica es similar a como si fuera un solo axón, por ejemplo, el del músculo esquelético, ¿no? Que ya sabemos que llega y luego en una sinapsis química libera los neurotransmisores. Entonces, todo el conjunto de células miocárdicas son como un solo axón. Aquí vamos a ver, no creo que era en la pasada. Estos son los desmosomas, que son un tipo de células de unión, pero también tienen las células comunicantes que van a tener diversos nombres. Aquí estaba la fotito de química y la eléctrica. Entonces, esto no viene en el borón, lo saqué de Google, decía que las uniones comunicantes o discos intercalares, también los menciona el Constanzo, me parece, tienen de 2 a 4 nanómetros de distancia o de comunicación con la otra célula. Entonces, esto es casi como un espacio virtual, lo menciona el borón. Esto indica que el flujo eléctrico que sale desde el nodo sinoauricular va a llegar casi inmediatamente, pues en menos de un segundo, a todo el corazón, ¿no? Y pues aquí, como siempre, el borón menciona una fórmula que nos ayuda a entender esto muchísimo mejor, que es que la corriente, que viene siendo la influencia eléctrica, va a tener, por ejemplo, una célula A, yo soy A, y una célula B. Eso se va a medir con la distancia de voltaje que hay entre cada una, y es inversamente proporcional a la resistencia que hay entre nosotras dos. Entonces, por ejemplo, en una sinapsis química, ahí la resistencia vendría siendo como que lo que tiene que pasar para llegar a la otra, al receptor, por ejemplo, al neurotransmisor, y poder entrar a la otra célula. En este caso, pues la resistencia sería casi nula, ¿no? Porque como mencionamos, es como un axón todo junto. Entonces aquí, complementando lo que dijo nuestra compañera Mariana, tengo diversas fotos que no es un plagio, es un préstamo al doctor Núñez, porque yo le pedí las expos, tengo aquí la evidencia, le mandé un correo, y el doctor dijo que con muchísimo gusto me las iba a pasar, pero la única condición es que no se rolen, que tienen que pedírsela a él. Entonces, ahí puse la referencia. En esta diapositiva viene de la exposición de conductancias iónicas de potenciales de membrana, ¿sí, no? No, marcapasos, y meseras. Entonces, en esta, ¿quién me dice? Puede ser de los que están conectados o de los que están aquí presentes. ¿Qué nota de mayor diferencia entre las dos de arriba, que dicen nodo sinusal y nodo auriculoventricular, y las otras dos de abajo? No me digan nombre de fase, no me digan iones, solo díganme qué notan diferente. Ajá. ¿Qué es eso? La sinusal y la auriculoventricular se van despolarizando continuamente hasta que llegan ¿cómo se llama? Al potencial de acción. Las de abajo pues se mantienen relativamente estables en comparación a las otras y de un fregadazo se polarizan. Ok, muy bien. ¿Quieres chicle o chocolate? Chocolate. Chocolate, bien.
¿Quieres complementar, Eric? ¿Ibas a decir algo? Muy bien. ¿Alguien que quiera decir algo diferente? Está muy bien en lo que dijo nomás. ¿Alguien que quiera decir algo complementar? Muy bien. Las de los no tienen meseta. Ok, pues básicamente a lo que dijeron nuestros dos compañeros, Mario y Rafael, es eso. El Borón menciona, y creo que también el Constanzo, que en las células cardíacas hay dos tipos de células. Las de despolarización o células rápidas y las células lentas. Esto quiere decir que debido a eso que mencionan precisamente, el inicio de la despolarización, que el primer flujo, que tan ascendente sea, va a delimitar si es rápida o lenta. Entonces, alguien que me diga por qué cree que las del nodo sinodosal y nodo auriculoventricular tienen que ser más lentas, algo que ya dijo Mariana en su exposición. Porque creen que las que están arriba... ¿Mira? ¿Quieres decir? Pues sí. Porque tienen que mantener el cronotropismo. Ajá, sí. ¿Por qué más? Sí, así es. Las dos cosas están correctas, pero el Borón hace énfasis en que en el momento en el que la aurícula está contrayéndose y que se está llenando el ventrículo, tiene que dejar un espacio suficiente para que en el momento en el que el ventrículo hace la eyección, sea suficiente lo que alcanzó pues a llenarse o lo que alcanzó a relajarse antes de la siguiente contracción. Entonces menciona que tiene que ser la mitad de lenta o la mitad de rápido, como lo quieran ver. La mitad de lenta las aurículas o la mitad, el doble, perdón, de rápido los ventrículos. Entonces menciona que esas son pues características fisiológicas para que las aurículas sean lo suficientemente lentas para que corra la despolarización hacia las dos y suficientemente rápido para que pueda eyectarse la sangre correctamente. Alguien que me diga que tienen su contra las aurículas en comparación con los ventrículos en el momento de sacar la sangre que tienen. ¿Alguien de por allá atrás? ¿Tienen menos masa muscular? Sí, tienen menos masa muscular. ¿Y por qué crees que ellas tengan menos masa muscular? ¿No la ocupan? Porque no necesitan la presión. No necesitan tanta. ¿Y qué tienen a su favor? Algo que no es del cuerpo, algo que es de nuestro planeta. La gravedad, muy bien. Igual los dos van a tener premio. ¿Quieres chicle o chocolate? ¿Chocolate? A ver si latino, si no, una disculpa. ¡Y casi! ¿Y tú quieres un chicle o chocolate? Ahí está. ¿Le pasa chocolate a la Ariadna? No la hagas así, ajá, viéndose. O al Eric. Ella van a quedar los chicles, piden chicles. Ok, entonces, pues esto es muy importante. Ahorita vamos a ver unas en especial imágenes del doctor Núñez que van a describir un poquito sobre los iones. Aquí pues simplemente ya lo mencionó mi compañera, así que ya no lo voy a abordar tanto, pero como mencionamos, los efectos autónomos sobre la frecuencia cardíaca van a ser llamados efectos cronotrópicos y los de la velocidad de conducción del nodo auriculoventricular específicamente, lo cual vamos a meternos un poquito más cuando ya veamos el electrocardiograma, se van a llamar dromotrópicos. ¿Alguien que me diga cuál falta ahí? ¿Efectos qué? Ajá, ionotrópicos. Esos en el Constanzo me parece que los tienen separados y creo que los vamos a ver un poquito más adelante, pero pues por lo pronto lo que tiene que ver con conducción de estos dos aspectos, pues son esos dos. Y ya los mencionó Mariana también. Ay, fuck. Bueno, igual ya lo había dicho Mariana. Alguien que me diga quién es el que se encarga de hacer un efecto cronotrópico negativo en el corazón. Alguien que no haya contestado. ¿El cuál? Ajá. ¿Y cómo se llama? ¿Te acuerdas? Ajá, o sea, completito. Ajá, la N. Ajá, muscarínicos. ¿Quieres chicle? Porque tengo chicles aquí. ¿O querés chocolate? Casi. Una sigue nomás de distancia. Ok, sí. Y pues los que son... A ver, Eric Valenzuela, ¿cuáles son los positivos? Ya lo viste, no te hagas. Uy, se perdió. Tengo otro, ¿eh? Tengo otro. ¿Cuáles son los positivos? Ajá, los que hacen un efecto positivo. Receptores. Ajá, adrenérgicos. No, claro. El contrario de M2. Ah, sí, los beta. No. Ajá, beta, ¿qué? ¿1 o 2? Beta.
Sí, bueno. Muy bien. Ok, bueno. Y ya las últimas partes, pues vamos a ver un caso clínico. Ah, bueno, aquí les puse una fotito, donde ahorita también vamos a ver una tabla del doctor Núñez, donde se puede ver que cuando es un efecto ionotrópico negativo, lo que va a generar, pues va a ser que se enlentezca, se haga más lento o se genere más espacio entre los potenciales de acción. Pues en este caso, si va a inhibir en el nodo sinusal, pues va a ser en la despolarización de ahí. Si va a ser en las células miocárdicas, pues va a ser las que ya vimos que la diferencia, pues ya vimos que son estas, ¿no? Entonces va a haber más espacio entre la siguiente y aquí pues también entre la siguiente. Y ahora vamos a ver un pequeño caso clínico que me va a ayudar a leer César. Ay, no le borres. Muy bien. Entonces, pues ya lo último que menciona el caso clínico, pues ya es como que más que nada el electrocardiograma, pero por ahorita centrándonos arriba, ¿qué les interesaría a ustedes saber de esta situación, sabiendo que es una mujer de 72 años, con un diagnóstico previo, no lo dice ahí, pero un diagnóstico, o sea, ella ya tenía el diagnóstico de hipertensión desde hace tiempo, y ahorita se presenta con desmayos y con bradicardia sinusal? ¿Qué les interesaría saber? Así una cosita. ¿Qué medicamentos está tomando? Entonces, ¿qué medicamentos crees que está tomando Adrián? Sammy. ¿Qué? Ajá, algo que sea un bloqueador adrenérgico, ¿no? De los receptores que ya hablamos. Entonces, no sabía cómo poner efectos, pero luego volví a poner el mismo caso y ahí está, propanolol es lo que le estaban dando. Entonces, pues es un caso muy chiquito, venía en el Constanzo. Entonces, no sé si ya llevaron farma, la mayoría de los que están aquí. ¿Alguien que no haya llevado farma? ¿O sea, no han llevado farma? Ok, pues, ¿a tampoco? Ah, ok. Entonces, pues en Pharma vimos un poquito, no es el tema ahorita, no es el tema de hablar de fármacos, pero pues vimos que hay ciertas enfermedades, como en este caso la hipertensión, que puede que sí tenga un efecto sobre ciertos receptores, por ejemplo, en este caso el propanolol para la hipertensión, pero también afectarían a otra cosa que sería en este caso, pues el corazón, ¿no? De lo que estamos hablando. Y pues aquí, creo que no lo puse como que desenlace, pero decía el libro pues que al quitarle el medicamento y al darle otro tipo de antihipertensivo, pues se iba a regular lo que es la bradicardia sinusal. Y nomás les voy a poner rápidamente, ¿puedes poner la otra expo? Nomás es para que vean, no vamos a hablar ahorita de lo que es lo ionotrópico, pero en las imágenes que están aquí, pues se va a complementar lo que hablamos de la bradicardia. Esas son del doctor Núñez, y aquí, sí, gracias. Y aquí nomás en el inicio, creo que mencionó sobre esto Mariana, en el inicio de el potencial de acción, de lo que viene siendo el marcapasos, como vimos, ¿quién me puede decir cuál es el ion más importante en el marcapasos? El calcio, así es. Entonces, aquí pues podemos ver que el doctor lo explicaba muy bonito, que hablaba de las restas y sumas pues de lo que entra y sale, en este caso, y sale potasio. Entonces, ahí pues es un ligero, sube ligeramente, y ahorita se van a venir los nombres de las fases, pero después, cuando ya sube muchísimo más el calcio, pues ya se va a venir el inicio de la despolarización, que va a ser la fase 0, luego después ya se va a venir, se va a desencadenar todo el potencial de acción y ya van a venir las demás fases. Entonces, ya hablando de lo que mencionamos, por ejemplo, con la noradrenalina, va a haber, se va a cortar la distancia entre ellas, y ya con la acetilcolina se van a disminuir. Y sería todo. Sigue Irán. Eso también. Me pone de aquel. La verdad va a estar cortito, está así estilo doctor Núñez, porque pues doctor Núñez, ¿no?
Bueno, les voy a hablar de la contracción cardíaca, pero primero voy a hacer dos preguntitas, así, al azar. ¿Quién quiere responder? Por un chocolatito. Los que participaban. No, deja participar. Allá los de atrás, el de borregos. ¿Cómo te llamas? Sí. ¿Cómo? Adrián. Adrián, respóndeme esta pregunta, por favor. Sí, muy bien. ¿Quieres chocolate o chocolate? Bueno. No, se lo doy yo. Chocolatito. Le voy a dar un besito. Y usted, respóndame la segunda, por favor. Está igual, está muy fácil. Diferencias entre músculo estriado y cardíaco, que no sea que uno es voluntario y el otro involuntario, por favor. La cantidad de mitocondrias, sí. ¿Qué otra cosa? Ajá, va a haber conexiones, va a haber una sinapsis química, mientras en la otra tenemos una placa neuromuscular en la estriada. ¿Cuál otra? No le soplen, no le soplen. Está bueno, te voy a dar, ¿qué quieres? ¿Chocolate o chicle? Chocolate también. Muy bien, entonces, bueno, pues Repollo, ya lo comentaron esto, ¿no? Sobre la organización que tiene el corazón. Vamos a ver cuál era para... Es este, no es este. Es este. Pues ya comentaron, ¿no? Va a ser importante en la contracción estas uniones que van a ser por los discos intercalados, que van a estar formadas por las uniones comunicantes, que van a ser los conexones, y por los desmosomas, porque de esta forma no va a perder continuidad las células cardíacas, los miocitos, y se va a poder dar una correcta contracción en un corazón fisiológico, ¿no? No con hipertensión ni nada de eso. Bueno, esta imagen es del boron. Aquí realmente se resume todo lo de contracción, pero pues hay que irlo desmenuzando pasito a pasito como si fuera pollito. Lo vamos a dividir en tres partes. Vamos a ver primero la entrada del calcio, cómo va a ser. Porque sí tiene sus diferencias en relación al músculo estriado, ahí viene otra diferencia. Vamos a ver también el golpe activo como tal, los puentes cruzados, que es la misma que en el músculo estriado. Y por último vamos a ver, pues el calcio no se puede quedar ahí, no se puede mantener, se tiene que sacar de alguna forma. Puede ser por bomba cerca o puede ser por... ¿cuál era esta? Esta era la ATPasa de calcio de la membrana plasmática o el intercambiador sodio-calcio sarcoplásmico. Esta no, ahorita vamos a ver por qué es importante la bomba sodio-potasio aquí. ¿Ok? Bueno, primero, para ver en cuanto a la entrada de calcio, ya que se realizó la despolarización en las células miocárdicas, se van a abrir estos canales, que son los receptores de hidropiridona, o también canales CAF 1.2, o tienen un chorro de nombres, pero pues, receptores de hidropiridona, porque, como se sabe, hay fármacos, de hecho hay un grupo de fármacos, más bien un subgrupo de fármacos, que se llaman dihidropiridonas, que de ellos, si los han escuchado, que seguro los han escuchado, el amlodipino, el nifedipino, y las no dihidropiridonas como el verapamilo, ¿no? Pues son blancos farmacológicos estos canales. Bueno, el caso es que cuando hay despolarización, aquí en el túbulo, que en el túbulo es parte del líquido extracelular, va a haber calcio. El calcio va a pasar lento, no va a pasar mucho calcio al líquido intracelular, al espacio intracelular. Uno pensaría que pues ya tenemos calcio, es necesario para la contracción y se da la contracción, pero no es suficiente el calcio. Entonces, este calcio va a estimular a otro canal
que se encuentra en el retículo sarcoplásmico, que es el receptor de rodopsina o canales RYR2. Esos canales van a ser, pues la entrada de calcio, va a haber un aumento de calcio, de concentración de calcio intracelular, pero cuando se abren los canales de RYR o rodopsina, el calcio que sale del retículo sarcoplásmico es mucho más importante del que viene de los receptores de dihidropiridona. Estos van a aumentar importantemente la concentración de calcio intracelular y a todo este procedimiento, es a lo que se le va a llamar liberación de calcio inducida por calcio. O sea, el calcio va a sacar más calcio. A diferencia del músculo estriado, donde es nada más mecánico, va a haber un cambio conformacional aquí en el receptor de dihidropiridona que va a modificar en aquel caso van a ser los receptores RYR1, no los dos. ¿Ok? Ahora, si nos vamos a la contracción, que eso fue la primera parte, ya sabemos de dónde llegó el calcio. Llegó del retículo sarcoplásmico. De ahí es donde importa realmente el calcio que llega. Ahora, la contracción, ¿cómo se va a dar? Pues esta es una microfotografía o una microscopía electrónica de transmisión, donde vemos la sarcómera, que va a abarcar de la línea Z a la línea Z. Aquí vemos en la banda A, vemos las líneas de actina y de miosina, o sea, por las diferentes estrías, de hecho por eso se llama músculo estriado. Aquí en este esquema, mucho más sencillo de comprender, aquí vemos las cadenas de miosina y las cadenas de actina. También tenemos otras proteínas como la tinina, que es un componente elástico, que es importante para la precarga, que es otro punto que tenemos que considerar importante en la fisiología. Aunque no lo vamos a tomar en nada más vamos a ver contracción. Pero pues es importante, ¿no? Que lo vayan sabiendo. Pero si se fijan, dependiendo de dónde se haga el corte transversal, va a ser, por ejemplo, en el punto 1 van a ser nada más actina. En el punto 2 va a ser actina y miosina. Aquí es donde se va a dar el golpe activo. Y en el punto 3 va a ser nada más miosina. Aquí no se va a dar el golpe activo. Ahora, ¿cómo se daría el golpe activo? Iniciando primero por el calcio, porque es lo importante aquí que tenemos que considerar. Ya tenemos la cadena de actina y tenemos la cadena de miosina. A la cadena de miosina ya se le unió un ATP. Esto hizo que disminuyera la afinidad del complejo actina-miosina y se separara la cabeza de miosina. Al separarse, pues ya está libre para que pueda unirse otra vez a la actina. De aquí viene la importancia del calcio. El calcio se va a unir aquí a unas proteínas llamadas troponina C, C por calcio, que la troponina C está unida a la troponina I, que es la que va a cubrir a la cabeza de miosina, el lugar donde se va a unir con la actina. Por lo que la entrada de calcio va a descubrir todo eso y va a permitir que la actina se una a la miosina. Posteriormente aquí ya hay un estado de entrecruzamiento débil. Tenemos ADP y tenemos fósforo inorgánico. La cabeza de miosina se une a la nueva posición, es debido porque el calcio libera el sitio de unión. Va a haber un cambio conformacional, se va a liberar el fósforo inorgánico. Va a haber un estado de entrecruzamiento más fuerte, en este caso. Y aquí va a suceder otro cambio conformacional que va a hacer el golpe de fuerza, el golpe activo, ahora sí. Este golpe activo tiene como una longitud de 11 nanómetros, según lo que decía Boro, ¿no? Bueno, el cambio conformacional de la cabeza provoca pues el golpe de fuerza, lo que les había comentado. El golpe activo, ahora sí, lo importante. Posteriormente va a haber una liberación de ADP y va a haber otro cambio conformacional donde va a estar el estado acoplado. En este punto va a estar ya rígido la cabeza de miosina sobre la unión de actina. El complejo actina-miosina aquí va a estar rígido completamente. Y de hecho es importante esto porque en los cadáveres aquí es donde se queda. Porque
pueden tener calcio, pero no van a tener ATP. Y el ATP es el que se va a necesitar para provocar la disociación, para que no sean tan compatibles o tan afines la actina y la miosina. Que eso es lo que va a pasar aquí. Se une el ATP, ya se separa la actina de la miosina y ya puede otra vez regresar al mismo ciclo. Va a generar una hidrólisis, se va a escindir en ADP y fósforo inorgánico y pues el ciclo otra vez vuelve. ¿Hasta aquí ninguna duda? ¿No? Muy bien. Ahora, el último punto. El calcio, pues, ¿para dónde lo he hecho? Porque ya tengo mucho calcio adentro. Tenemos diferentes bombas. Tenemos bombas en el retículo sarcoplásmico, que es de mucha importancia, y tenemos bombas en la membrana plasmática. En la membrana plasmática vamos a tener la que siempre tenemos, ¿no? La bomba de sodio-potasio, ATPase. Vamos a tener también el intercambiador de sodio-calcio sarcoplásmico y vamos a tener la ATPasa de calcio de la membrana plasmática. Ahora, ¿cuál es la importancia de la sodio-potasio ATPasa? Pues ya sabemos que va a meter dos iones de potasio, va a sacar 3 de sodio y va a utilizar ATP. Aquí viene lo interesante. El sodio que está sacando, el intercambiador sodio-calcio lo va a estar metiendo. Entonces, indirectamente aquí, sí. Recuerden que es el calcio, ¿no? Las bolitas azules. O sea, va a estar sacando calcio utilizando indirectamente la energía de la bomba sodio-ATPase. Por eso es importante esta relación y el buen funcionamiento de la bomba sodio-potasio. Aparte vamos a tener la otra bomba. No es tan importante, no tiene tanta función, pero es relevante mencionarla. Además que tenemos tenemos este transportador, ¿cómo se llama? Mitocondrial, que pues también va a tener importancia. La exclusión, o sea, la salida del calcio hacia el líquido extracelular, va a ser debido al intercambiador sodio-calcio, el que les había mencionado, y pues también de menos importancia va a ser la bomba de calcio sarcolémica. Lo último que les mencioné, lo de la mitocondria, va a captar una fracción pequeña. Lo especial que tiene esta bomba, esta proteína, es que no se va a inactivar como estas otras. Esas sí se van a inactivar. Pero ahora la buena, la que es interesante y la que tiene mucha regulación, que es la bomba cerca y que es fosfolamban. Fosfolamban va a regular la bomba cerca. Normalmente, cerca 2A y fosfolamban van a estar unidos y esto va a permitir la salida de dos iones de hidrógeno y la entrada de uno de calcio, porque estarían igual en gradiente eléctrico, ¿no? 1 y 1, 2, y este pues tiene 2. Pero fosfolamban tiende a disociarse, y al hacer esto, la bomba cerca queda totalmente inactivada. O sea, lo va a parar su función. La forma en la que lo va a manejar el cuerpo, se va a manejar la regulación, es por proteínsinasa A. Por ejemplo, en un caso, imaginemos, vas saliendo de noche y te vienen correteando, va a haber un aumento de catecolaminas, ¿no? Ya sea noradrenalina o sea adrenalina. Ese aumento de catecolaminas se va a unir a receptores beta 1. Los receptores beta 1 que se encuentran en el corazón están acoplados a proteína G alfa S. Y la proteína G alfa S va a aumentar la actividad de la adenilatociclasa. Esto nos va a llevar a un aumento de la concentración de AMP cíclico, y el AMP cíclico va a activar la proteínsinasa A. También hay otras vías por las que se active la proteínsinasa A, pero pues esa es como la que todos nos sabemos, ¿no? Posteriormente, la proteínsinasa A va a fosforilar a fosfolamban, y al estar fosforilado va a estar
inactivado, no se va a disociar de la bomba cerca 2A. ¿Sí? Sí. Sí, lo venía manejando con colores. A ver. Sí, todo. Ujú. Sí, la importancia de esta bomba, de la cerca 2A, es que la actividad de ella va a llevar a una mayor velocidad de la relajación del músculo cardíaco. Y esto a la larga nos lleva a un fenómeno de escalera. O sea, al aumentar las catecolaminas y llevar a un aumento de la frecuencia cardíaca, va a aumentar el tiempo que estén los receptores de dihidropiridona abiertos. Entonces, va a aumentar el calcio que esté intracelular, por el que viene de fuera por el que viene del líquido extracelular. Y también va a aumentar la actividad de la bomba cerca 2A porque fosfolamban va a estar inactivado. Entonces va a aumentar la concentración de calcio y cuando existe una contracción, la liberación de calcio al líquido intracelular va a ser mayor. Y esas serían 3 preguntas, creo. Sí. Antes, ¿ninguna duda? Mande. Sí, adelante. La única modificación que hay entre lo que es la relajación y contracción, lo que se va a modificar es la relajación. Entonces, por eso se corta lo que es la diástole. Y es lo único que se puede cortar, que es la diástole y el cuerpo. Muchas gracias. ¿Alguna otra observación o participación que quieran hacer? Yo no entendí que lo que o sea, sí entiendo que se modifique la diástole, pero ¿qué relación tiene con el cerca? Es que el cerca está más activo. Mande. Espera. Bueno, el cerca, al estar activo, secuestra el calcio, y al secuestrar el calcio, se va a quitar el calcio de la troponina C y se va a inhibir. Entonces, eso permite que no se conecte la miosina con la actina. Entonces, eso va a hacer que se provoque la relajación. Entonces, al aumentar la frecuencia cardíaca, tú lo que quieres, lo único que disminuye es el tiempo de la diástole. Es lo único que se modifica. Entonces, gracias a la bomba cerca. Y es una pregunta que hacen en los exámenes de fisiología, que es importante mencionar. Gracias, amigo. Es importante para la fisiopatología de las cosas porque el ventrículo, creo que principalmente el ventrículo, que también ese dato es importante para la fisiopatología porque el ventrículo izquierdo se oxigena mejor durante la fase de diástole, entonces estás aumentando mucho la frecuencia cardíaca, estás disminuyendo el tiempo de diástole y ¿qué también estás haciendo? Disminuyes el aporte del oxígeno hacia el ventrículo izquierdo y aumenta la probabilidad también pues de algún infarto, pues las isquemias. ¿Qué? Creo que sí, güey, mira. Si se disminuye el aporte de oxígeno, bueno, valió, güey. Ey, no, quiero mi chocolate. Ey, perdón los que están allá en línea. Spoiler. Bueno, ¿quién quiere responder la siguiente? En paciente con hiponatremia, ¿qué cambios se esperan en la contracción? Sería más lenta, porque sería más lenta porque como hay menos sodio, o sea, espera un poquito, tengo que pensar, estoy en línea, no me diga nada. Ay, chingado. Mira, Bonilla me hubiera matado ya. Mira, según yo, tendría que ser
que la contracción, según yo, no va a ser menos o más fuerte, pero va a pasar menos veces, porque como no hay sodio para andarlo sacando, también significaría que entra menos potasio. Y creo que estoy mal, porque como me estás viendo, creo que estoy mal, pero yo pienso que, Ibas bien. o sea, como hay menos, sí, según yo, si hay menos sodio o menos potasio, menos pues electrolitos, eh, va a haber menos potenciales de acción siendo liberados, ¿no? De hecho, es por otra cosa y va a estar aumentada la contracción. ¿Me puedo robar la pregunta? Sí. Sí, rota. Ok. Pues Espérate. Pues la fuerza de contracción estaría aumentada. Porque la bomba NSX, esa, si la puedes regresar, la diapositiva anterior. Ok. No, ya te la pasaste. Ok, tienes a la bomba NSX. Lo que estás haciendo es que como hay menos sodio por el cual intercambiarse el calcio, la concentración de calcio intracelular va a aumentar y eso va a mejorar la contracción cardíaca, como pues ya revisamos. Y quiero un chocolate. Dame un chocolate. Ya. Te lo doy. El resumen sería mayor contracción, menor frecuencia. Pues va a aumentar la contracción porque la frecuencia no estoy seguro, la verdad. Pero la contracción sí, por lo que acaba de decir, va a aumentar la concentración en el líquido intracelular, entonces cerca lo va a meter al retículo sarcoplásmico. Va a secuestrar. ¿Qué tipo de fármacos actúa en esa zona para los que llevan fármacos? A ver, ese ya. Ah, sí, de farma. ¿Quién llevó farma ya? Yo la llevé, pero no de haber visto. Pues no la pasamos esa mejor. Muy bien, ahí está. ¿Qué? Ah, verapamilo es un calcio antagonista. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿O cómo? ¿Por qué? Porque hay menos calcio. Pero ¿por qué? O sea, ¿dónde está actuando? Te la van a robar, 5, 4, 3, 2. ¿Qué significa DHPR? O sea, la dihidropiridona y los consultantes de calcio Aspirina. son piridinas. Así que actúan en ese y hacen que entre menos calcio a la célula. Y si entra menos calcio a la célula, pues se va a contraer más posible. Sí, pero a ver, ¿qué? A ver. Te la ganó, güey. Sí, ¿no? Te faltó lo segundo. Sí, sí, estuvo. ¿Para la de atrás? Ah, sí, una cosa. Verapamilo no es dihidropiridona. No, es no dihidropiridona. Se separan en dos grupos los calcio antagonistas, en dihidropiridona y no. Y de hecho, todos los de dihidropiridona tienen más actividad en corazón. Tiene muy poca actividad en corazón el amlodipino y el nifedipino. Solo para que le busquen, pues, para que le lean. Y ya sería por mi parte todo. Y el espíritu del doctor Núñez. Amén.
Anda. Despedida. Pues muchas gracias por haber asistido y espero que sigan. El miércoles tenemos Asistiendo. otra cita en el mismo canal a la misma hora. No, pues. Lucas, ¿el miércoles qué hay?